Sí. Ahora sí. Muy bien, pues empezamos en esta última sesión. Estoy muy contenta y muy agradecida con Candy por su tiempo, por darnos esta charla insólita a las 12 de la noche desde su horario. Entonces, bueno, Candy es alguien que tuve la suerte de identificar gracias a una charla TED que ella hizo, donde nos narra su acercamiento hacia los caballos. Me parece una experiencia muy potente y que creo que nos va a ayudar a entender desde esos muchos años que ella tiene trabajando con caballos y desde un enfoque terapéutico, em, la, la importancia que tiene esta relación, ¿no? Esa relación tan hermosa que tenemos con otros seres no humanos, pero que también de algún modo nos influyen, nos, nos estimulan y bueno, ella nos dirá qué más nos hace esa relación en específico con los caballos, que es un tema que a mí me parece impresionante, fascinante. Y bueno, Candy es veterinaria y es una facilitadora de Galicia. Tiene 35 años ya de relación con caballos y 11 como coach, ¿no? En gestión emocional. Y bueno, en esta labor, ella pues ha logrado tejer una relación hermosa entre esta especie animal tan bella y los está pues enfocando, ¿no? Como un canal de transformación personal y de desarrollo humano a través de un proyecto muy interesante que ya nos platicará Ring Coach, que es un proyecto en donde se especializa en conectar a las personas, sus emociones y el autoconocimiento con esta herramienta potente, ¿no? Que ella nos va a compartir. Así que muchísimas gracias, bienvenida a este seminario y gracias por tu tiempo y por tu energía en estas horas de la noche. Muchísimas gracias, Candy. Adelante. Bueno, pues gracias de verdad a todos, bueno, a ti y al proyecto en particular. Gracias por contar conmigo para esta charla que me hace muchísima ilusión. Todo lo que sea, además, poder expandir el mensaje de amor de los caballos para mí es muy gratificante y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Me gustaría poder presentaros lo que os traigo hoy de manera continuada. Si tenéis alguna duda, podéis ir apuntando en el chat o dejar una parte final para dudas y preguntas. Aunque sí me gustaría que fuera interactiva y poder, aunque no me interrumpáis con la voz, pues poder escuchar, leer qué es lo que tenéis que compartir sobre lo que vaya yo contando a través del chat. Sí que me gustaría iros leyendo. Y bueno, me gustaría empezar llevando a una práctica entre todos, que me podáis escribir por el chat en este momento en el que estamos aquí reunidos y que os habéis conectado para asistir a esta charla. Si tenéis alguna sensación física de, pues de cansancio, de expectativa con la charla o de emoción con escuchar algo sobre los caballos y las terapias. Me gustaría que me pusierais en el chat si localizáis esa sensación en alguna parte del cuerpo y del 1 al 10 en qué nivel está. Podéis cerrar los ojos pues unos segundos, identificar qué sensación tengo y ahora mismo y si está localizada en alguna parte del cuerpo y si está localizada del 1 al 10, qué grado de intensidad tiene. Y me lo escribís en el chat. El grado de intensidad del 1 al 10. Sí, por ejemplo, escribís pecho 8 o garganta, cansancio en los hombros, ¿vale? 5 de 10. ¿Qué más? En el pecho 8, pecho, nuca, dolor de cuello,
estómago, 8. Emoción en el pecho, 8. Gracias. Ansiedad, pecho, estómago, pecho otra vez. Gracias. Gracias. Esto que estamos haciendo es neurocepción. Los caballos son grandes expertos en la neurocepción, luego os lo voy a ampliar un poco. Ellos no necesitan de 3 segundos de conciencia corporal para tomar conciencia de cómo están y tampoco necesitan de ningún segundo para tomar conciencia de cómo estamos nosotros. Esta es una de las grandes claves de lo que os voy a hablar hoy. Nosotros a veces para tomar conciencia de cómo nos sentimos nos tenemos que parar o necesitamos tiempo para sentirnos y ellos son capaces de sentirnos desde que os bajáis del coche y antes de que empiece la sesión ya son capaces de sentir cómo os encontráis y dónde está la tensión en vosotros y si vuestra frecuencia cardíaca está aumentada. Son grandes escaneadores de cómo nos encontramos y tienen una neurocepción muy sensible, mucho más que la nuestra. Entonces, ¿qué nos pueden enseñar sobre ello? Bueno, pues os voy a compartir la presentación que os traigo. Mm, Os hago estas dos preguntas al principio de todo, os las cuento por si no podéis leer. ¿Qué es lo que te puede enseñar un animal de 500 kilos sobre tu bienestar emocional? Y la otra pregunta es, ¿qué puede hacer un caballo sobre tu sistema nervioso? Y estas dos preguntas vamos a tratar de responderlas un poco en esta presentación. Yo me dedico a acompañar a personas a través del trabajo con caballos. Son mis compañeros de vida. Vivo en una aldea en Galicia con unas praderas muy grandes y tengo la suerte de compartir vida con 20 caballos que viven en semilibertad y que viven por grupos o manadas. Y llevo ya, bueno, como decía Helen, muy bien compartido, llevo muchísimos años con caballos, casi toda mi vida. Y dedicándome, he estado muchos años dando clases de equitación y de doma natural, pero ahora dedicándome más específicamente al trabajo terapéutico, 11 años. ¿Y por qué con caballos? Pues porque ya empezamos a darnos cuenta que el concepto de salud es integrativo y de salud mental. Ya no podemos partir de algo meramente cognitivo, ¿no? Parto de cambiar mis pensamientos hacia un mayor bienestar emocional, sino que hay una parte que escapa a lo cognitivo, que tiene mucho más que ver con lo emocional y lo somático, con el cuerpo, y por tanto el abordaje tiene que ser más integrador, ¿no? Por tanto, las palabras se nos quedan un poco cortas o empiezan a quedar cortas en este abordaje más integrador. Y otra de las razones por las que los caballos acompañan a las personas a encontrarse a sí mismas es también esta figura arquetípica que supone el caballo para todos nosotros, porque llevan, ya lo veremos, muchísimo tiempo, miles de años junto al hombre y representan eh, unas figuras arquetípicas importantes para nosotros y eso mismo ya nos conecta con la emoción. Mi manera de trabajar es una manera desde un lugar de abordaje simbólico,
Trabajamos así mucho el inconsciente con lo que se está dando en el escenario, entre comillas, que está presente en las sesiones de, ya bien sean de equipo o individuales con las personas. Y ahora veremos que esta simbología, pues, es un lenguaje que ya teníamos los seres humanos antes de que usásemos el lenguaje hablado y por tanto es un lenguaje universal que además conecta directamente con partes inconscientes de nosotros. Es como la llave o la puerta al inconsciente. Luego también os traigo por aquí que esto no es magia o no es algo místico, aunque tiene su parte mística muchísimo, pero no solo es esto, también es ciencia. Y ya veremos que bueno, tanto la teoría del apego como la polivagal juegan un papel importante aquí. ¿Cómo me relaciono con un caballo? ¿Me relaciono con la vida o me relaciono con otras interacciones personales? Y lo que se muestra en la finca o en la pradera de cómo las personas se acercan a los caballos, están hablando de cómo se vinculan. Y esto es información para los que estamos facilitando. Y luego la teoría polivagal que cambió tanto el concepto, ¿no? De cómo es la regulación de los sistemas nerviosos entre personas, la propia y la interpersonal, y que en los caballos se hace tan visible porque es como un macro gigantesco lector de biofeedback, de, de cómo las personas se encuentran más allá de lo que cuentan de cómo se encuentran. También hago aquí, como en la introducción, hincapié en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Habréis oído hablar de la coherencia cardíaca. ¿Y por qué lo traigo? Porque simplemente por estar en un campo entre caballos, el mero hecho de estar en un campo donde hay caballos, donde su patrón es muy coherente, su patrón cardíaco de variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy coherente, porque son animales que están casi permanentemente en estado de calma, a no ser que tengan que estar atentos o alerta por algo y entonces reaccionen y pasen rápidamente a un estado simpático de activación, pero pueden volver rápidamente a un estado vagal, ventral, tienen esta capacidad. Y nosotros, al meternos en ese campo, solo por el hecho de compartir espacio con ellos, ya nos empezamos a encontrar eh, con menos estrés y más en calma. Seguro que las charlas que habéis tenido hablan, ¿no?, sobre la naturaleza y el efecto que tienen nosotros, pues si aún encima todo esto ocurre en un espacio natural, donde hay árboles, donde hay prados, donde hay pájaros sobrevolando, donde hay pájaros cantando. Todo esto suma al espacio terapéutico. Si alguno quiere información más científica sobre, bueno, sobre esto que os estoy contando, pues me podéis contactar para ello. Em, me quiero parar específicamente en la corregulación porque es algo que es natural para nosotros. Nuestros sistemas nerviosos se están comunicando continuamente entre nosotros. No somos seres aislados como todos los mamíferos y además de comunicar se está recogiendo información propia y del otro. Esto tiene un efecto muy magnificado cuando esta corregulación ocurre entre caballos, porque el simple hecho, como os comentaba, de estar entre ellos ya permite que nuestro sistema nervioso entre en este estado conocido por nuestro propio sistema nervioso de corregulación. Así que si alguna parte de nuestro cuerpo se ha quedado con historias pasadas donde nos quedó parte de nuestra biología bloqueada, muchas veces el simple hecho de estar en un espacio entre caballos permite que esa parte somática bloqueada hable.
hable a través de una sensación física. La persona note algo y, bueno, en mi experiencia, pues desde náuseas o palpitaciones o ganas de llorar sin saber por qué o amplitud en el pecho o encogimiento del pecho, un poco también lo que estabais comentando. Es como si se magnificara y se agrandara las sensaciones físicas simplemente por estar en un espacio entre caballos, incluso antes de hacer la sesión. Y como os decía, la coherencia cardíaca es este otro gran, eh, desde el punto de vista científico, gran aspecto magnífico, de gran magnitud que está ocurriendo cuando estamos relacionándonos con caballos. Y bueno, quiero traeros un poco, esta fotografía muestra una alumna mía trabajando su coherencia cardíaca y esto ocurre continuamente cuando los caballos nos ven ahí, vienen a junto nuestra como diciendo qué bien vibras, tu frecuencia mola, ¿no? Y entonces, bueno, pasan estas cosas o este atrás se tumba porque se encuentra en un espacio seguro. Cuando estamos en coherencia, estamos en espacios de seguridad. Le estamos diciendo a nuestro cuerpo que estamos seguros. Y cuando eso pasa, es mucho más fácil mostrarse vulnerable, mucho más fácil abrirse para la terapia y mucho más sencillo encontrar un espacio donde eso es recogido. Eh, bueno, lo que os pongo aquí, ¿no? Ellos están regulados de forma natural. Lo que ya os decía antes, llegan muy rápidamente otra vez a un estado vagal ventral parasimpático de calma. Así como se disparan cuando algo les preocupa como una posible amenaza, pues hacen lo que tienen que hacer, que es alejarse, juntarse, verlo desde más lejos, y si ven que a través de quedarse observando qué es lo que pasa y captando, ¿no? Toda esa información que os estaba diciendo, ah, simplemente vuelven rápidamente a un estado, haciendo algunos actos físicos, vuelven a un estado de parasimpático o de relajación. ¿Y por qué es tan importante cuando nosotros estamos en sus campos? Porque ellos nos dan información directa de cómo nos encontramos nosotros. Si nosotros estamos en coherencia, ellos se van a acercar más en nosotros y si estamos en incongruencia, es decir, si estamos, por ejemplo, diciendo que, imaginaros pues en una sesión que la persona dice, pues ya tengo esta situación perdonada y es agua pasada, pero no es del todo cierto. El caballo capta el cambio de frecuencia cardíaca que hay al decir eso o a la persona al conectar con eso, capta el cambio de respiración y muestra eso de alguna manera, o alejándose o buscando armonizar el campo. Por eso nosotros como facilitadores en sesiones con caballos nos convertimos en grandes observadores de lo que ocurre, tanto en los caballos como en las personas. Diga o no diga la persona, ¿no? Bueno, los que sois o estáis estudiando para facilitar procesos terapéuticos, sabéis que tan importante es lo que dice la persona como lo que no dice. Y en ese lo que no dice son grandes expertos los caballos. Y es como una ayuda magnificada que tenemos delante de nosotros para poder acompañar a la persona desde un lugar de mayor verdad, ¿no? de, de mayor honestidad consigo misma. Y luego tenemos esta maravilla que hacen los caballos, o que ya son de por sí mismos, que son presencia absoluta y congruencia. Si tengo miedo, no muestro otra cosa. Si necesito moverme, me muevo, no evito moverme por si alguien se molesta, como hacemos los seres humanos.
Y bueno, esta capacidad de estar en presencia total, es decir, en el aquí y ahora, en este presente, sin vivir en el futuro ni en el pasado, esta capacidad que tienen de simplemente reaccionar sin juzgar, sin constructos mentales sobre lo que estamos emitiendo o transmitiendo. Y esta capacidad que tienen de detectar cualquier incongruencia, pues son unas grandes claves del trabajo con los caballos. Una persona, como os decía antes, puede estar diciendo, pues por ejemplo, no sé, ya he perdonado a aquella persona que me hizo daño y su lenguaje corporal, microlenguaje, está diciendo otra cosa. Porque sabéis que el microlenguaje facial, por ejemplo, no es voluntario, no lo podemos controlar. Y otros tipos de respuestas fisiológicas que se están dando, como un aumento de la frecuencia cardíaca, incluso a veces aumento de temperatura, también son capaces de captar, em, hacen que no sea un mensaje coherente entre lo que está diciendo la persona y lo que está sintiendo. Y eso los caballos lo perciben. ¿Y por qué perciben todo eso? Porque tienen estas grandes cualidades. Tienen una percepción muy fina, diferente a la nuestra, ¿no? Son herbívoros, son seres animales que han sido presa y siguen siendo en algunas partes del mundo de otros animales o cazados por el hombre. Por tanto, han necesitado desarrollar muchísimo su sensibilidad, su percepción para poder captar la mayor cantidad de información del ambiente. Eso les convierte, como os decía antes, en grandes o sea, escaneadores de lo que ocurre alrededor. Cuando nosotros estamos en ese espacio de donde ellos captan la información del entorno, pues formamos parte de esa información. Y esto es como lo usamos en las sesiones. Después esta capacidad que tienen de crear comunidad y cooperación, recordándonos a los seres humanos que podemos vivir en modo cooperativo, comunitario, en vez de aislados. Esta capacidad de sincronizarse entre ellos, también cuando las personas estamos en su entorno, buscan armonizar los lugares si son muy incoherentes, ¿no? De donde están los seres humanos, a través de respuestas fisiológicas que hacen, y luego ya os explicaré un poco más qué es lo que hacen para armonizar. Y, y bueno, simplemente por el hecho de estar allí presente un caballo, ese espacio se armoniza y mi sistema nervioso se relaja, o por lo menos se vuelve más flexible. Y luego son seres puramente emocionales, tienen su sistema límbico, la parte del cerebro que se encarga de toda la parte emocional, mucho más desarrollada que la nuestra. Es verdad que la cognitiva está menos desarrollada que la nuestra, pero son seres puramente emocionales y, como os decía antes, arquetípicos, ¿no? Para el ser humano. Representan el arquetipo de la libertad, de la fuerza, del poder personal, ¿no? Del liderazgo, de la potencia. Todas estas cosas nos conectan directamente con ellos y con la emoción. Y bueno, algunos detalles que os dejo por aquí es que llevan adaptándose a la manera de estar en el mundo, en esta tierra, muchísimos años, 50, 60 millones de años. Esto es muchísimo, son seres puramente adaptativos y también con esto quiero traeros como a la conciencia de que en su instinto está muy presente esta capacidad de percibir el entorno, ¿no? Como animales presa que fueron durante millones de años. Y con el hombre llevan entre 5.000 y 6.000 años, con lo cual pues algo de nosotros deben de saber. Algo de nosotros durante todos estos años
deben de saber después de convivir, después del perro, es el animal que más tiempo lleva con nosotros, así que habrán aprendido a leernos, seguro. Y luego os traigo a esta parte que a mí me gusta mucho compartir cuando hablo del trabajo que hacemos, de esta parte tan importante del vínculo entre el facilitador y el cofacilitador que es el caballo. Porque hay a veces que se observa personas que trabajan con caballos que los usan como si fueran herramientas. Y esto a mí, entre otras cosas, me enfada y me genera pues tristeza porque son seres tan maravillosos que usarlos como una mera herramienta pues es como quedarse en la superficie de todo lo que ellos pueden ofrecer como seres increíbles que son. Y por eso nosotros hacemos mucho hincapié cuando formamos a personas en este vínculo terapéutico con el caballo, sabiendo que tanto yo puedo ayudarle a él a corregularse como él me puede ayudar a mí como facilitadora, digo ahora, a regularme. Es entrar en estados de coherencia cardíaca como facilitadora para colaborar a que los caballos se encuentren bien también y honrarles todo el tiempo, reconociendo pues eso, su sabiduría profunda y en lo que se trata de presencia, pues saben muchísimo más de presencia que nosotros. Y yo siempre trato de transmitir este honrar, ¿no?, a los caballos, ya no solo por todo el tiempo que llevan con nosotros, sino por este trabajo que hacemos junto a ellos, que ellos siempre como marcan la guía de las sesiones. Esto solo se puede dar cuando trabajas con caballos en libertad, que ellos voluntariamente se acercan a la sesión, que ellos voluntariamente hacen cosas en esa sesión y que ellos voluntariamente, si quieren, se van. Y que después, una vez hecho todo eso, tienen su espacio para revolcarse, echar una carrera si lo necesitan, para tumbarse al suelo, para cualquier cosa que necesiten para volver a su estado armónico. Eh, si alguna vez os interesa el trabajo con caballos, os recomiendo no trabajar con caballos que viven encerrados en boxes, en cuadras, ya que su equilibrio psicológico y emocional no es completo, porque hay una parte muy importante de su naturaleza que está cortada, que está cohibida. Por tanto, su disponibilidad es probable, ya que son seres tan generosos, que sea muy alta, pero su bienestar está en riesgo, ¿vale? Y las sesiones, ¿en qué consisten las sesiones esto de trabajar con caballos? Pues consiste en trabajar desde aspectos puramente emocionales y de sensaciones, de lo que nota la persona en su cuerpo, a través también de una conversación. La conversación sí que se da, pero es una conversación en la que también está incluidos los caballos y la naturaleza. Y cuando digo eso, digo todo lo que se da. Digo, pues un pájaro cantando o de repente sobrevuela una mariposa delante de la persona. Por eso os decía que trabajamos desde un punto de vista simbólico, ¿no? Todo está hablando en ese momento para la persona o el grupo de personas y lo que importa es lo que esa persona interpreta de eso, ¿no? ¿Qué es para la persona una mariposa sobrevolándole al lado o qué es para la persona que un caballo desde lejos se acerque en línea recta y se pare delante de ella? Eso es lo que importa y eso es sobre lo que trabajamos. Y en ese momento, imaginaros pues que estuviera hablando sobre, pues no sé, sobre su reciente separación de su pareja y ese caballo se acerca con esa presencia de 500 kilos y se para delante de ella, para ella ese caballo en ese momento le puede estar diciendo todo está bien o le puede estar diciendo atiende a tu fuerza interior o le puede estar diciendo
soy la tristeza, atiéndeme, ¿no? Puede ser lo que la persona quiera que sea, que represente, el valor que sea que represente. Entonces nosotros solo trabajamos desde lo fenoménico, no interpretamos, ahora que estás diciendo que todavía guardas tensión de la separación reciente de tu pareja, este caballo te está mostrando lo fuerte que eres. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Eso lo hace la persona. No sé si me estoy explicando, después me podéis preguntar todo lo que queráis. Lo que sí hacemos es, yo digo, imitar siempre, pero bueno, eh, también llega un momento que con la experiencia uno aprende a trabajar desde esta presencia amorosa que muestran los caballos. Es decir, esa presencia amorosa se basa en estar en este momento para ti, en ser contenedor de todo lo que la emoción que esté surgiendo en ti y en dejar mis cosas de lado, ¿no? Para después, si es necesario, trabajármelas, pero estar completamente presente para el otro. Eh, todo el rato las sesiones se enfocan en vivenciar el momento presente. Es muy mm, transformador para una persona cuando habla, por ejemplo, de que ha conseguido dejar atrás pues una relación tóxica en la que estaba y se pone a caminar por el prado y dos caballos la acompañan caminando casi en paralelo con ella, es muy transformador para esa persona lo que puede sentir en ese momento de ser alguien más en algo puramente energético que se está moviendo ahí y ser parte de eso como pues en ese momento puede ser, por ejemplo, para alguien una confirmación de sus pasos, o puede ser que la están impulsando, o puede ser que la apoyan, puede ser muchísimas cosas, pero os aseguro que es transformador o alguien habla de una situación que la trae pues durante mucho tiempo, como está como atascada, como no es, como que no es capaz de dejar de sentir las emociones que siente con esa situación y habla de su enfado y en el momento que habla de su enfado un caballo se tumba en el suelo y se pone a revolcarse. Es muy, es como un gran, ¿cómo deciros? Es como una gran escena que se está dando delante de ella, ¿no? Se pone a revolcarse su enfado, por ejemplo, y ella dice, pues es que mi enfado no puede más. O ella dice, yo no puedo más ya con esto, me tengo que ir al suelo ya con esto. Es como que ya no puedo. Y todo el rato emergen cosas que están como más, menos conscientes y gracias a los caballos por eso que os digo que interactúan o reaccionan directamente, no con lo que la persona cuenta, sino con lo que emite. Entonces se emerge todo eso que no es tan consciente para la persona. Y por eso es tan transformador. Eh, yo particularmente no trabajo con actividades o dinámicas programadas. Es decir, no trabajo con, ahora vamos a mover estos caballos de este espacio a este otro y los vais a coger por la cabezada y los vais a mover. No hago eso porque me gusta mucho más que sean, yo sí que puedo trabajar con espacios, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, pues este es el espacio de tu situación actual y este es el espacio de hacia dónde quieres ir, pero dejo que los caballos libremente ocupen esos espacios, ¿no? Sin forzar esa situación. Y como os decía, pues el bienestar por encima de todo, fundamental para trabajar con estos seres tan generosos y tan disponibles siempre. Para eso hay que entender de caballos y si no, y te llama mucho la atención trabajar con caballos, estar junto a personas que sepan mucho de caballos y desde un lugar ético, es decir, profundamente respetuoso hacia ellos, trabajar con caballos que estén
viviendo en condiciones de vida lo más parecidas a lo natural, es decir, con comida a disposición, con compañía de otros caballos, con agua, por supuesto, y en espacios en calma. Dejar que sean ellos los que voluntariamente colaboren. Es decir, yo a veces hago sesiones en espacios, en fincas muy grandes, y los caballos trabajan desde la distancia y desde ahí trabajamos el escenario que se está dando, ¿no? Pero si quieren se acercan y si no quieren no se acercan. Siempre con la posibilidad de interrumpir una sesión si vemos incomodidad en el caballo o malestar. Y como os decía antes, pues no proyectamos en los caballos nuestras cosas como facilitadores. Para eso hay que trabajarse mucho, como me imagino que muchos sabéis, y hay que estar desde un lugar lo más puro posible para no influenciar o no proyectar, sobre todo en los caballos, nuestras cosas. Y el otro gran factor es la naturaleza. Es, no solo es un escenario maravilloso, ¿no? Sino también es un coterapeuta, la propia naturaleza. Silenciosa, además, porque hace su trabajo de forma silenciosa. Los caballos muchas veces también. Y nos abren, ¿no? Nos permiten estar en un espacio natural, me permite bajar las revoluciones, bajar eh, este estrés que pueda traer, que me traiga de la ciudad, para los que vivís en la ciudad o vuestra propia situación. El simple hecho de estar en la naturaleza ya nos baja esas revoluciones y nos permite abrirnos a, a algo que pueda ser mostrado. Todos los seres humanos tenemos tendencia a conectar con la naturaleza cuando nos permitimos estar en ella, y tendencia a observarla con asombro, ¿no? Tenemos esta tendencia, aunque a veces se nos haya olvidado, y trabajar en un espacio donde hay caballos y además hay personas abiertas a asombrarse por pues el canto de un pájaro o por el sonido del caballo al pastar la hierba o, o por los colores o el movimiento del viento con todo eso ya abre un espacio, no es como es trabajar en una sala, ¿no? Y ahora os traigo pues algunas imágenes de algunas sesiones para que veáis que esto se puede dar. Claro, para eso nosotros como facilitadores tenemos que saber que esto es seguro, que el caballo está emitiendo, ¿no? Pues como relajación y calma, que está bien, aquí lo mismo, sus expresiones faciales son muy similares a las nuestras. Y si nos podemos parar a observar las expresiones, podemos reconocer, ¿no? Nuestras propias expresiones en ellos también. Entonces, ¿aquí qué hay que saber? Pues hay que saber un poco de caballos para poder permitir que una persona que se tumba aquí delante de un ser de 700 kilos, que es lo que pesa esta yegua, pues está haciendo un ejercicio de confianza tan grande que bueno, que transmitirle yo el miedo de cuidado si te pisa, no, yo tendré que estar en un lugar que le transmita seguridad a esa persona, pero si sé suficiente de caballos, puedo permitir que esto se dé. Luego os traigo pues algunas imágenes en grupo, donde aquí en esta sí que se puede observar un gesto como de malestar, ¿no? Como de ligera frustración, porque hay personas que como que la están rodeando con actitud corporal tensa, menos esta chica que está aquí, que aquí no hay tensión, pero está como ligeramente frustrada, ¿no? Aquí, sin embargo, un grupo de personas en círculo y son ellos los que entran al espacio de dentro del círculo, porque estas personas están muy en coherencia y en este momento y deciden estar ahí, ¿no? Para acompañarnos. Y aquí, pues personas acariciando caballos, pero ¿cómo están estos caballos, no? Estos caballos están
a gusto, no, porque están pastando. Si estuvieran tensos, no estarían comiendo. Pues algún regalo que a veces ofrecen los caballos, que es personas que no conocen de nada, pero que necesitan reforzarse a través de pausa, descansa, deja de correr para todas partes, tómate la vida desde un lugar más simple y, y deja de hacer, ¿no? Pues le regalan estos momentos como este, que este es un caballo, esto es una yegua, que les están, bueno, se les han empezado su sesión y los dos se han tumbado y se han tumbado e incluso mirar aquí, pues tanto en esta imagen como en esta, podríais decir, bueno, solo son caballos que están descansando. Ya, pero es que no conocen de nada a estas chicas, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que se da un caballo que está descansando, se está dando también un caballo que está mostrándole a esa persona que ahora mismo no hay nada que hacer. Y el mensaje que se lleva a esa persona pues es enorme. Y esta también os la quise traer porque la recuperé por ahí de un vídeo que a veces pasa en sesiones que se mueven cosas muy, muy densas, energéticamente hablando, de situaciones que esa persona ha vivido, que es duras, y que hay algunos caballos, este era un potro, que no pueden con eso, ¿vale? Y entonces se tumban y se ponen a dormir porque no pueden. Esto no es ético, hacer una sesión o continuar una sesión aquí. No es ético ni es bueno para el caballo. Puede ser que te ocurra que se mueva, pues eso, algo muy, muy, un trauma profundo que tiene esa persona. Primero, yo nunca trabajo con potros porque están menos evolucionados, ¿no? A nivel de capacidades, como los niños, capacidades para autorregularse. Y bueno, esto es una señal. Aquí no es descanso, no sé si veis, esta cara es diferente a estas. Aquí hay reposo, descanso, pero en esta hay un cierto sufrimiento aquí. Bueno, pues esto no se debería continuar una sesión aquí. No es ético. Y también me gusta traer esto de la ética, ¿no? Porque eso, son seres tan generosos, pero tampoco tenemos que abusar de ello para que una persona sane de algo. Y bueno, luego os traigo estas imágenes porque esto pasó en mi casa. Yo no hago camillas con caballos, pero esto era una situación particular de unas personas que vinieron y había dos amigos míos fisioterapeutas en la finca y sacamos bueno, ellos sacaron las camillas y se dio esto de forma completamente natural. Los caballos aquí están armonizando el campo, es decir, están con estos pelitos que tienen en las barbas, eh, se llaman vibrisas, recogiendo información del sistema nervioso de esta otra persona, igual que aquí, y están con esa energía armonizando. Os traigo estas imágenes porque ahora está muy de moda esto de las camillas y los caballos y no sé qué. Y he visto a veces, perdonadme que sea un poco crítica, pero me gusta hacerlo para traer un poco de conciencia. He visto a veces que los caballos están en espacios muy reducidos, como una pista cerrada o algo así, donde se ponen las camillas y digamos que el caballo no puede elegir si estar allí o no estar. Y no sé hasta qué punto eso está bien. Si me dices que se ponen las camillas en un espacio enorme, en una finca grande donde el caballo pues decide acercarse y estar, pues vale.
pero bueno, también quiero traer esta reflexión sobre hasta qué punto, y se ven, ¿no? Pues como en muchas redes sociales, como muchas imágenes de este tipo, imágenes los caballos sanan, no, los caballos crean el espacio para que tú sanes o te mires, acompañado tanto de ellos como de un buen facilitador, pero los caballos no sanan, no depositemos sobre ellos estas cosas. Y ya remato. Bueno, como veis, eh, os dejo, ¿no? Pues que más allá de una conversación, existe una conversación energética, una conversación somática y una conversación interespecie o entre dos humanos, que también es parte del bienestar emocional y de tu autoconocimiento y de llegar a lugares mucho más sanadores para ti. Y bueno, donde no alcanzan las palabras, hay un caballo, te espero allí. Muchísimas gracias y dejo de compartir para atenderos, bueno, a cualquier cosa que me queráis preguntar o alguna reflexión que Ujú. queráis hacer. Muchísimas gracias. Mira, Indara tiene una pregunta. Igual también me encantaría que, ya que estamos aquí, quienes puedan prender su cámara para mirarnos, conocernos. Adelante, Indara. Hola Candy, muchas gracias. Muy Hola, interesante y sobre todo muy bonito. Eh, gracias. yo voy a abusar y te voy a hacer dos preguntas. La primera es, por ejemplo, ese potrito que sentí muy feo verlo así en el piso, ¿él tiene la capacidad de drenar todo eso que absorbió? Sí, Ok, qué alivio. Y la sí, otra, mi hija tomaba clases de equitación en un hípico y ella dejó de tomarlas porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces ella al bajarse del caballo empezaba a llorar, le empezaba así un llanto incontenible. Ella no sabía por qué, yo tampoco, pero a veces me decía, mamá, es que estoy llorando como de alegría, y a veces me decía, mamá, estoy llorando como de tristeza. Entonces, pues yo con este conocimiento muy chiquito de lo que son los caballos y la terapia con caballos, le dije, bueno, a lo mejor está ayudándote a sacar emociones. Puede ser que sin intención la ayudara el caballo. sí. Sí, sí. Mi interés por el mundo terapéutico nació de... Yo fui profesora de equitación muchos años. Vino de ahí, porque tanto personas que llegaban pues, bueno, con mucha tensión o estrés o con muchos bloqueos a las clases, pues se iban de otra manera y al revés, personas que se ponían a llorar sin saber por qué. Sí, sí. Tienen esta gran capacidad de abrirnos los... Yo siempre cuento que es como una botella de champán que se descorcha y a veces se desborda, ¿no? No, no podemos gestionarlo. Y está Perfecto, bien, porque es algo que estaba ahí guardado que tenía que salir. que Sí. tenía que salir justo. Gracias, Candy. Gracias a ti. Gracias. Yo también tengo una pregunta. Sí, Entonces, ¿el tema a trabajar en una sesión lo pone la persona con su intención o es algo inconsciente? Eso me causaba como mucha inquietud, ¿no? claro. Y, La persona... Ah, sí, dime, dime. La persona puede traer un tema a trabajar. Cuando, cuando la sesión avanza, ese tema tiene algo más profundo debajo, generalmente. Como por ejemplo, pues no sé, podríamos decir, me gustaría trabajar pues la confianza yo qué sé, pues imagínate, en mis hijos, ¿no? Y debajo de eso, a medida que avanza la sesión, sale algo más profundo, que es
necesito controlar a mis hijos porque si no controlo, es decir, si no controlo mi entorno, no, no soy válida, ¿no? Si no muestro que... Y esto sale en las sesiones. Entonces, ¿se puede empezar una sesión sin un objetivo a trabajar? Sí. Incluso a veces, pues viene alguien, se baja del coche y de repente un caballo que estaba en el fondo del prado viene, camina y llega a la puerta de la finca y se queda ahí plantado. Y ahí ya empezó la sesión, porque ese caballo viene a decir algo. Y bueno, pues ahí ya empieza la sesión, ¿no? Yo no pregunto ni siquiera por qué es lo que quiere trabajar, ya le pregunto por el caballo. Y este caballo que ha venido aquí a la puerta, ¿qué es para ti? ¿No? Ya empiezo por ahí. Y puede ser que en otras sesiones pues invites a la persona a entrar en la pradera, en la finca y que habite el lugar y después si surge algo sobre lo que quiera trabajar, genial, y si ya traía un tema, genial también. Muchísimas gracias. Seguiría Yaritzi, después Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenas, Hola. buenas noches allá, buenas tardes por acá. Muchas gracias, igual de linda que todas las presentaciones anteriores, me encantó esto de los caballos. Tengo unas preguntas porque justamente en el centro educativo donde estamos con chicas de provenientes de casas hogar y temas, ¿no? De violencia y así. Justamente se compró, bueno, se consiguió un caballo, pero decías tú que potros no, o no se yegua, esta es una yegua. ¿Qué edades recomiendan? ¿Qué superficie se trabaja para la finca? Acá son 2 hectáreas que tenemos. El caballito llegó bueno, la yegua llegó de 8 meses y ya está ahí avanzando, ¿no? Pero además también hay un burrito. Entonces, no sé si tú has tenido como experiencias, ¿no? Con estos dos animales. Esa es una, la superficie, qué edad se recomienda empezar, porque entiendo que cuando haces equinoterapia también hay cierta edad para los caballos, ¿no? Que estás trabajando. Y si tienes alguna raza o puede ser cualquier caballo, porque este caballo es un caballo criollo, ¿no? Es un caballo que viene de campo, no viene de encierros, o sea, los padres también fueron libres, ¿no? Y él es libre, o sea, solo se guardan en sus momentos de noche, sobre todo por animales o otras cosas. Y también convive con otros como borregos y chivos. O sea, todos están ahí conviviendo en el espacio. Esas eran como unas preguntas que tenía ahí en duda. Bueno, lo primero, felicidades, trabajar con caballos y chicos, chicas en riesgo de exclusión social o que han vivido situaciones de riesgo de exclusión social o duras. Es un trabajo maravilloso y empodera muchísimo a los chavales y les devuelve la confianza. Así que felicidades por eso y gracias por hacer un trabajo así. Después, un caballo solo no está bien. Si está con el burro, genial. Si vive con, bueno, pues eso, con ovejas o con, genial. Pero lo ideal, ideal es otro caballo. Otro caballo. Los caballos necesitan estar en manada o mini grupos para sentirse más seguros. Y una herramienta fundamental para la seguridad es la compañía de otros caballos. Y es verdad que los burros es también una especie equina, pero no, no son muy parecidos. Y también se trabaja súper bien con los burros, ¿eh? El trabajo emocional con los burros es muy precioso, es muy chulo también. Pero yo te diría o burro y caballo juntos, o burro y un pony y un caballo, o dos caballos, ¿no? Más el burro. Pero una compañía equina es muy necesaria para que esa seguridad que pueda sentir, su sistema nervioso, ¿no? Esté lo más equilibrado posible. Ya, Eso te correcto. diría por un lado. Y luego el espacio.
pues el espacio 2 hectáreas está bien. Los espacios naturales, cuanto más ricos son, más escenario tienes delante para trabajar simbólicamente, y creo que esto es importante. No es lo mismo trabajar en una pista cubierta cerrada, que es muy bonito el trabajo con los caballos, pero si además tienes un árbol, pues eso, unos pájaros, un desnivel en la finca que a partir del desnivel es otra cosa, o el desnivel es algo, la sombra de un árbol que representa algo. Todo se puede usar en un espacio enriquecido. Mm, mm. Ya, Muchísimas gracias. gracias. Sí, hay laderas y hay ese espacio enriquecido, entonces sí. Claro, pues es subir la Claro. montaña, Sí, bajarla después del precipicio que hay, no veo lo que hay detrás. Todo eso sirve para una sesión. Es te información. agradezco. Muchas Mm. gracias. A ti. Gracias. Seguiría Hugo y después voy a leer algunos comentarios que están en el chat. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches, Candy. Gracias por Claro. tu charla, muy enriquecedora. Mi pregunta es muy breve y concreta. He visto algunos videos en la red que llevan caballos a hospitales donde están enfermos terminales de cáncer o enfermedades así. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es cierto o son hechos por inteligencia artificial? Bueno, yo opino primero que la generosidad de los caballos, como dije en la charla, es infinita. He visto imágenes que parecen reales. Yo misma he tenido un caso de una chica que, pues era una chica que venía con su hermana de visita. La hermana venía a verme porque yo la conocía, pues no es que fuésemos amigas, pero la conocía así bastante. Y pasando por esta zona, que es una zona así, pues que de Galicia, muy bonita, que habían estado de visita por la zona, vinieron a verme. Y la chica, la hermana de esta amiga, dijo, sí, yo quiero ir a ver a los caballos a la finca. Y nos acercamos a la puerta y, como os contaba antes, un caballo vino desde el fondo, caminando con paso firme directamente hasta ella, y a través del hilo que separa la finca de donde ella estaba, en la entrada, le apoyó el morro aquí. Y ella, según le apoyó el morro, empezó a llorar. Y es porque después, cuando pudo contarme, tenía, tenía, porque ya está curada, un cáncer en el tiroides. Y el caballo había ido directamente a ponerle el morro allí. Y bueno, ella lo que me compartió es que llevaba mucho tiempo sin permitirse llorar o estar triste por culpa del cáncer. Así que, ¿pueden hacer grandes efectos sobre personas? Sí. Sí, y sobre personas, también me ha pasado muchas veces en los caballos saber antes que la mujer que está embarazada, porque le pone el morro en el vientre, y después llamarme esa persona para decirme, oye, sabes que me he hecho la prueba y estoy embarazada. Eso también me ha pasado varias veces. Muchísimas gracias. Qué increíble. Mira, alguien pregunta, Mónica Escobar pregunta si pueden llegar a rehabilitarse aquellos caballos que dando la sensibilidad que tienen, han sido utilizados para carreras o como en el caso de en Argentina, jineteadas, ¿no? O bueno, aquí en México, charrería, ¿no? Que es una cosa también que pasa. Ajá. Sí, yo tengo caballos recuperados de vidas más duras. Y, o sea, caballos que he traído o he comprado que, bueno, que vivían en condiciones mucho más estresantes que viven ahora. Y necesitan su tiempo de rehabilitación, algunos más, otros menos, depende del daño emocional que haya. Pero sí, sin duda, si les das las condiciones de naturales, de manada, de compañía, de comida, de calma, ¿no?
dejar de tocarles las narices como seres humanos y dejarles recuperarse, ¿no?, la confianza con el ser humano. Sí, yo digo que sí, porque muchos de mis caballos, excepto los que han nacido aquí, son caballos recuperados, traídos de, pues, alguno que hacía horseball, otro que tiraba de un carro, pero llevaba encerrado 3 años en una cuadra sin salir y luego fue un gran facilitador, ya murió. Pero sí, claro que sí, que pueden. Genial. Y Elsa Garduño pregunta si este tipo de terapia no se puede dar en línea. Pues yo de momento no me imagino cómo puede ser eso, no, no, no sé. Quizá algún día se dé eso, pero yo de momento no me imagino cómo puede ser eso. Es verdad que cada vez me abro a más cosas, pero no lo sé. No sé responderte a eso. Ya, gracias. Y bueno, Joana dice que tu charla ha sido muy reflexiva y que es muy hermoso el encuentro. Roberto pregunta, ¿qué puntos consideras deben ser considerados como básicos para la preparación de un terapeuta en caballos? Y que muchas gracias por tu valiosa charla. Que no sea un potro, que tenga pues cierta madurez emocional, 4 o 5 años. Mm, que viva en condiciones lo más naturales posibles. Cada uno luego al final se tiene que arreglar con lo que tiene. Pero caballos que pasan muchas horas encerrados en boxes, aislados, pues no pueden coger y sacarlo del box o de la cuadra y salir a hacer una sesión y volverle a meter ¿no?, a continuación. No es justo para ellos, me parece a mí, o al menos me parece a mí. Que- Y Creo ninguna condición especial de raza, por ejemplo, que antes me preguntaban. Ah, dime. creo Sí. que se refiere a la persona que va a ser terapeuta, que si hay alguna Ah, condición, ajá, más bien. Ajá, vale. no, pero igual fue importante lo que Uy, esto dijiste. sí que tiene mucha tela. Bueno, lo más importante es ser compasivo y tener una presencia amorosa, no juzgar, pero para eso hay que hacer un trabajo personal muy grande, porque todos tenemos nuestras cosas. Y como la vida es maravillosa, a las sesiones te vienen personas con aspectos que tú también tienes que trabajar. Y si no eres capaz de estar en presencia amorosa, vas a influir en la sesión. Y luego tiene que saber de caballos. Tiene que saber de caballos. Porque tiene que convertirse en un gran observador. Los caballos a veces son muy evidentes, pero a veces son muy, muy sutiles. Muy sutiles. Porque trabajan en planos energéticos. Entonces, la sutileza a veces es simplemente cambiarse de dirección. O la sutileza es, por ejemplo, os decía antes, muy evidente, tumbarse al suelo, pero otra cosa puede ser simplemente una respiración profunda cuando la persona conecta con algo. Para eso hay que ser un gran observador de caballos. Mm. Importantísimo, muchas gracias. Bere Galicia dice, muchas gracias por compartir tu experiencia en esta charla. Tiene una inquietud, es mamá de un chico autista, no hablante, y le gustaría saber desde tu experiencia y habiendo tocado el punto sobre las prácticas éticas, ¿qué pudieras considerar como buena práctica tanto para la persona autista como para los caballos que apoyan en este tipo de terapias? Bueno, yo que también tengo experiencia en ello, para mí existen ahí conversaciones entre ellos y los caballos que nosotros no llegamos a apreciar. Em, Considero que, al menos en mi experiencia, ningún caballo es especialmente más adecuado que otro. Lo que yo, por ejemplo, he observado, que he hecho campamentos para niños durante muchos años,
Pues que si 5 niños se ponen a gritar delante de un caballo, el caballo se puede asustar, pero si se pone a gritar un niño autista, no se asusta. ¿Por qué? Porque hay coherencia y hay congruencia total. No. Ah, creo que genera muchísimos beneficios estar entre caballos para personas con necesidades especiales, porque pueden estar en un lugar donde no van a ser juzgados. Y el facilitador humano, por muy buen terapeuta que sea, tiene sus cosas, o tenemos nuestras cosas, ¿no? El caballo no, el caballo le va a dar igual, pues todas estas etiquetas de las que partimos y nos condicionan como facilitadores. En mayor o menor medida, o según lo que tú te hayas trabajado y tengas la experiencia, sí, pero nos condiciona inconscientemente. A los caballos no. Muchísimas gracias. Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer en general, todos con terapeutas, ¿no? Mm. Em, Preguntan si conoces algún lugar en México donde den esta terapia. Supongo que tú recomiendas. No, en México no, no conozco. No. Ok. Y otro comentario de José Luis Hugo. El caballo funciona como un coterapeuta, es decir, el caballo es como un espejo emocional y relacional. Uno de los aportes más relevantes de este enfoque es que permite acceder a información que frecuentemente permanece fuera de la conciencia verbal. El caballo opera como un observador privilegiado de la congruencia humana, respondiendo a aquello que ocurre a niveles profundos de la experiencia más que a los relatos relacionales que construimos sobre nosotros mismos. El caballo ofrece una experiencia directa, vivida, emocional y corporal de gran valor terapéutico. En el trabajo con los niños con déficit de atención, ha visto que grandes cambios en la autorregulación cuando los niños están en contacto con los caballos. Sí. Bueno, creo que es un comentario. Mónica dice que muchas gracias. Cristi también dice que hermosa charla. Em, Neidy dice que muchas gracias por el tiempo y por compartir tus conocimientos. Y bueno, creo que todos te agradecen. Este, alguien más dice, los caballos pueden alterarse y acercarse para agredir cuando llega alguien o simplemente se alejan, si sienten incoherencia. Si es un caballo equilibrado, no, no va a acercarse a agredir, Mm, porque él no está en su naturaleza agredir. Su naturaleza ya, está a huir, ya, ¿no? Como animal ya. de huida que es, en su naturaleza está a huir. Otra cosa es que haga sesiones con caballos desequilibrados, que Ujú, entonces, o con daños emocionales profundos. ujú, Y ese caballo lo único que está es confuso y está pidiendo déjame en paz. ya. Entonces, no, no es ético trabajar con caballos con daños emocionales. Mm. Claro. Muchas gracias. Pues yo por el horario dejaría la charla aquí porque Candy ya son la 1 de la mañana para ella. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Gracias a todos por conectarse. Esta es nuestra última charla, así que tengo para ti y para las compañeras una constancia que les haré llegar en vía digital. Ojalá un día te la pueda llevar. Y pues también para todos los que han estado conectándose, les voy a pedir que se se registren al mismo link que se han estado registrando, porque ahorita no está a punto de acabarse la batería, entonces voy a darle grabar. Si me aguantan tantito, ahorita les paso el link, pero nada más si quiero darle cerrar aquí la grabación, y ya para que se guarde. Ok. Y